Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy finalizamos el mes de junio. Estamos en el día 30 con el título Con la ayuda del Espíritu Santo. Estamos meditando el libro de los Hechos, capítulo 5, y hoy corresponden los versículos 17 al 42. Quédate hasta el final. Créeme que esta meditación te va a bendecir increíblemente. Y vamos a darle lectura juntos. Dice de la siguiente manera. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dijo esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente a que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esto que acabamos de leer es toda una aventura.
Y si no nos sucedieran cosas como estas, pues qué aburrido sería el cristianismo. Tendríamos poco o nada que contar. Tú podrías decir, bueno, estás hablando en plural, ¿por qué también te incluyes tú? La verdad es que los cristianos hoy en día también padecemos persecución, quizás no de la misma manera que vemos escrito aquí, pero siempre vamos a encontrar oposición, dificultades en nuestra vida de fe, en nuestro caminar con el Señor. Pero gracias a todo esto podemos decir que creemos en un Dios vivo, que continúa manifestándose en nuestras vidas, que sigue obrando, que lo seguimos viendo realizando cosas extraordinarias. Cada uno tenemos nuestras propias historias que contar. Para mí, en mis inicios de caminar con el Señor, la verdad que esta porción de la escritura fue como un bálsamo para mi corazón. Esto me hacía sentir que no estaba solo, que no solamente a mí me sucedía o porque quizás estaba haciendo algo mal, sencillamente es parte de seguir a Jesús. Después entendí que, bueno, estas dificultades en realidad lo que evidencian es que verdaderamente nos hemos entregado al Señor. Eso es lo que evidencia. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, dice, si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes porque la gloria y el Espíritu de Dios descansan sobre ustedes. Y también nos lo dice en el versículo 32, dice, el Espíritu Santo, de lo que acabamos de leer, dice, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces podemos entender que la obediencia, el Señor la recompensa con la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Algo que también me consoló cuando en mis inicios y tenía tantas dificultades, pruebas, luchas, oposición, y con eso de verdad me conformé, o sea, escuchar estas palabras del Señor Jesús que dice ahí en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, dice así. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla, los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y bueno, cuando yo leí eso y venía tribulación, dificultades, eso me consoló increíblemente. Siempre vamos a tratar, escucha bien, siempre vamos a tratar de ser intimidados, de ser atemorizados, para no caminar en la voluntad de Dios como le sucedió a los discípulos ahí, que lo que leemos en el versículo 28 le dicen las autoridades de aquel tiempo, no les mandamos estrictamente a que no enseñaran en ese nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, o sea, de esas doctrinas, de esas enseñanzas raras para ellos. Estaban muy enojados, muy molestos. Quizás, bueno, a ti, a mí nos sucede dentro de nuestra familia, con los más cercanos a nosotros, nuestros amigos, vecinos, y tenemos oposición por causa de ser cristianos. Y siempre llegamos a un punto en que tenemos que hacer una elección. Y yo espero que hagas la mejor elección, que es seguir al Señor, así como la respuesta que Pedro le dio a las autoridades en aquel tiempo, en el versículo 29 nos dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Siempre que tengas oposición, recuerda estas palabras. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego en el versículo 33 dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Bueno, la verdad es que a veces las cosas se ponen serias,
se ponen muy difíciles, pero podemos tener la seguridad y estar con paz en nuestros corazones de que el Señor no nos dejará ni nos abandonará si nosotros permanecemos en sus caminos. Y tenemos que entender que esto solamente es un motivo para Dios, para bendecirnos por causa de nuestra fidelidad cuando nosotros permanecemos en Él. Así que ten cuidado, no te la vayas a perder, esas bendiciones que Dios tiene para ti y para mí, porque nos sintamos atemorizados y retrocedamos. En el versículo 40 y 41, para finalizar, estos versículos a mí se me hacen, como decimos en México, se me hacen una pasada, más. Vea lo que dicen estos versículos. Dice, después de azotarlos, o sea, los discípulos ya los amenazaron de que no sigan predicando, no sigan dando esas enseñanzas. Dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, o sea, les advirtieron. En el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La verdad que a mí me entristece tanto cuando las personas se quejan, dicen, ay, es que si yo sigo a Cristo y lo que he pasado y lo que me ha tocado sufrir, siéntete contento, siéntete alegre, porque es un privilegio sufrir por causa del nombre de Cristo. Como leímos lo que dijo el apóstol Pedro, imitemos la fe de estos discípulos que entregaron, no tuvieron temor, ofrecieron sus vidas para que el evangelio siga siendo propagado. Y bueno, también las recompensas que ahora tienen la presencia de Dios. Ahora quiero terminar con esto. Si no te identificas con estos pasajes que acabamos de leer, con esa oposición, esa tribulación que pasan los cristianos, quiero decirte algo en amor, con mucho respeto y deseando que tu vida espiritual sea revolucionada, tu relación con Jesús. Quizás si no te sientes identificado es porque has estado muy tranquilo, muy cómodo en tu vida espiritual y has tenido muy poco o nada que aportar al reino de Dios. Porque cuando tú verdaderamente comienzas a servir al Señor, el infierno mismo se levanta, pero no tengas temor. Dios está contigo y vas a experimentar intervenciones de Dios como las que vimos aquí, esas liberaciones milagrosas que tuvieron los discípulos, fueron sacados de la cárcel y tú también vas a experimentar intervenciones gloriosas de Dios y vas a tener muchas cosas que contarles a tus generaciones y a todos aquellos que están a tu alrededor. Que el Señor te bendiga, nos vemos mañana con una nueva meditación iniciando el mes de julio. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Dios te buscamos, danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tu sangre.